Vamos a grabar entonces ya la solución de los problemas. Visualizan todos la pantalla. Sí, se ve completo bien. Sí, se ve bien. ¿Qué están mirando ustedes ahora? Ejemplo 3.9. El ejemplo 3.9. Vamos a ver, ustedes tienen que ver esto. Ahora, lo que ustedes tienen que ver. Ahora, ¿qué ven? Ejemplo 1. Ejemplo 1. Correcto. Ahora sí. Vamos a ver. Dice, para la barra de bronce de 30 pulgadas de longitud y 2 pulgadas al cuadrado de área y una barra de acero unidas esa barra de acero es de 20 pulgadas de longitud y 1 pulgada cuadrado de área. Se aplica la carga F de 19.500 libras. Determinar 2 puntos. Esfuerzo en cada barra, deformación en cada barra, deformación unitaria en cada barra, deformación total del sistema. ¿De qué se trata? Fíjense, yo tengo entonces, imagínense que esto sea una barra, esto sea un pedazo de tubo macizo. Cuando yo digo macizo es realmente que no es hueco, de bronce, y lo sueldo a una barra de acero. Entonces, por un extremo le aplico una fuerza, ¿cuánto? F1 de 19.500 libras. Me dicen entonces que calcule cuánto se va a deformar el bronce, cuál es el esfuerzo que tenga el bronce, cuál es la deformación del bronce, la deformación unitaria de esta barra. Pero me dicen el esfuerzo acá, la deformación acá, la deformación unitaria acá. Y me dicen en cuánto se va a deformar el sistema completo. De eso se trata el ejemplo. Me dicen que el módulo de proporcionalidad del bronce realmente es 15.000, eso es 15 kilos, que es 15.000 libras pulgada cuadrado. Y me dicen que el acero, realmente el módulo del acero, el E del acero es 30.000 libras pulgada cuadrada. Entonces, empezamos. Vamos a ver entonces acá. Rotate, tengo que rotar. Ya. Entonces, tienen aquí la hoja 2. ¿Qué dice? Lo primero, solución. Vamos a comprobar el equilibrio. Porque yo tengo, si ustedes se fijan, yo tengo realmente acá, tengo una fuerza F1 y tengo de este lado una fuerza F2. Para que eso esté en equilibrio, F1, o sea, este sistema está en equilibrio, F1 tiene que ser igual a F2. Entonces, ¿cómo lo aplico eso? ¿Cómo lo sé? Digo, sumatoria de F de X igual 0, positivo hacia la derecha. Entonces tengo menos F2 porque está hacia la izquierda, más F1 igual 0. Y de ahí despejo entonces aquí a F2, o sea, entonces eso me da que F2, que es P2, realmente es 19.500 libras. Es decir, esto vale lo mismo que está acá, 19.500 libras. Entonces, ¿qué pasa? Aplico un corte en cada una de las barras. Fíjense que este corte, aplico un corte acá en la barra de bronce y aplico un corte en la barra de acero. Eso es para ver lo que pasa internamente en el bronce y para ver lo que pasa internamente en el acero. Entonces, el primer corte va, fíjense, yo tengo F2 acá y doy un corte antes de llegar a la unión acá. Entonces aquí realmente, esta fuerza que yo genero acá, esto es interno. Esta es la distancia de corte. Y ese primer corte va desde 0 acá. Aquí yo tengo 0 y llego hasta allá. Sigo hasta acá, es que estoy, o sea, hacia la derecha es que estoy aumentando. Esto vale 30 y entonces tengo la otra distancia de 20. Entonces la distancia de corte siempre, porque yo doy un corte antes de ¿dónde? De la unión. Los cortes se dan siempre cuando yo tengo uniones, antes de las uniones, cuando tengo fuerzas aplicadas, cuando tengo cambio de material, cuando tengo cambio de sección, doy corte. Entonces aquí como lo que tengo realmente es un cambio de material y un cambio de sección, doy un corte antes de, o sea, ese corte es antes de
de la barra de acero. Es decir, yo lo que estoy examinando es realmente todo lo que pasa en la barra de bronce. Entonces, ¿qué pasa? Como todo está en equilibrio, esto está en equilibrio, esta barra está en equilibrio, realmente esto también está en equilibrio. Entonces digo, sumatoria de F de X igual 0. ¿Qué tengo yo? F2 más P1 es igual 0. De ahí despejo a P1. P1 es una fuerza interna. P1 es una fuerza interna. ¿Qué significa ese asunto? Que la fuerza interna P1 que está en la barra de bronce realmente es 19.500. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero el esfuerzo en la barra de bronce. El sigma en la barra de bronce es la fuerza en la barra de bronce sobre el área de bronce. ¿Cuál es la fuerza en la barra de bronce? 19.500. ¿Cuál es el área de bronce? Yo le decía a ustedes acá, el área de bronce, fíjense, es 2 pulgadas. Entonces, eso es yo dividir 19.500 entre 2 pulgadas. Eso me da 9.750 libras sobre pulgada cuadrado, que es PSI. Entonces, me dicen que la deformación en la barra de bronce, como lo que yo estoy analizando es primero en la barra de bronce, que es el corte 1-1, entonces eso sería la fuerza en el bronce por la longitud del bronce sobre el área del bronce por el E de bronce. Entonces, ¿qué tengo? Tengo realmente que el delta del bronce no es más que 19.500 libras, que fue lo que me dio P1, porque por la longitud de esa barra, que es 30, entre el área, que es 2 pulgadas cuadrado, ¿por quién? Esto es por 15 por I a la 3. Entonces, que es el E del bronce. Y eso me da, haciendo esa operación, si ustedes se fijan, libra se va con libra. Pero aquí pulgada con pulgada se va y me queda pulgada. Como la deformación tiene que dar en unidad de longitud, me da 0.0195 pulgadas. Pero me piden ahí, calcule la deformación unitaria en la barra de bronce. Eso es dividir esa deformación entre la longitud. Eso me da 0.0195 pulgadas entre 30 pulgadas. Y eso me da 6.5 por I a la menos 4. Pulgada con pulgada se va y eso es porque tiene la deformación unitaria. Y ya con eso yo terminé todos los parámetros que me están diciendo en la barra de bronce. O sea, fíjense acá. Voy a analizar ahora el acero, lo que pasa en el acero. Entonces, para analizar lo que pasa en el acero, realmente debo dar un corte en el acero. Mi distancia de corte, aquí tengo una fuerza, siempre voy de izquierda a derecha. Entonces tengo F2 y tengo en el acero, tengo una fuerza interna que le llamo P2. Entonces la sumatoria de la fuerza en X igual 0, donde digo entonces que P2 menos F2 es igual 0. P2 es igual a F2. Entonces, pero ¿a qué es igual F2? F2 realmente es 19.500, porque solamente hay una fuerza aplicada en esa barra, en ese sistema. Entonces, ¿qué tengo? Sigma del acero es la fuerza en el acero sobre el área del acero. 19.500 entre 1 pulgada cuadrada. Eso da 19.500 pulgadas libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, el delta del acero, que es la deformación del acero, sería la fuerza en el acero por la longitud en el acero sobre el área del acero por el E del acero. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo realmente que el P del acero es 19.500 entre 20.000 por 1 pulgada por 30.000 por I a la 3. Y eso me da 0.013 pulgadas. Quiero la deformación unitaria en el acero. Es yo dividir el delta del acero entre ¿quién? Entre la longitud del acero. Eso es 0.013 pulgadas entre 20 pulgadas. Eso me da 6.5 por I a la menos 4. Eso es adimensional. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo la deformación, realmente tengo la deformación ¿de quién? Del bronce, y tengo la deformación del acero. Entonces, ¿cómo yo consigo la deformación total? Eso es yo dividiendo entonces, o sea, sumando la deformación del bronce más la deformación del acero, es decir, 0.0195 más 0.013, y eso me da 0.0325 pulgadas. Eso es lo que se deforma el conjunto completo, todo, o sea, lo que se deforma esta parte que está acá. Todo esto se va a deformar, ¿cuánto? Fíjense, se deforma lo que yo le estoy diciendo acá, 0.0325 pulgadas.
Y entonces si yo le digo cuál es la longitud total de ese sistema, sería yo sumar la longitud de 30 de la barra de bronce más la longitud de 20 de la barra de acero más la deformación del sistema. Sería en definitiva, ella tiene ahora mismo una longitud de 50. Cuando yo aplico 19.500 libras al sistema completo, ella se va a deformar realmente 50.0, la longitud va a crecer a ¿cuánto? A 50.0325. Preguntas, señores. Preguntas sobre este problema. Preguntas. ¿Qué entienden? ¿Qué no entienden? Profesor, los valores del acero están en una tabla, o sea, son estándar. Hello. ¿Aló? ¿Aló? Sí, yo preguntaba que si los valores de las deformaciones, el módulo de elasticidad, si están en alguna tabla y son estándar. Eso yo te lo doy, eso yo te lo doy. Eso es estándar, eso está en tabla, yo te lo doy, realmente. O sea que con eso no hay problema. Eso yo te lo doy. Esos valores yo te lo doy. Ok. O sea, eso es para cada material, eso está realmente, mira cómo se consigue. Bueno, eso está en el libro, pero yo te lo di en el examen. Aquí lo importante es ver, fíjense, vamos a repasar el problema. Yo te voy a dar a ti un sistema de barras así. Entonces, por lo general, son barras con de diferentes materiales, que les voy a aplicar unas fuerzas. Entonces, realmente lo que me piden calcular, mira, ¿cuánto se deforma? Realmente, lo que yo estoy diciendo que yo aplicando 19.500, ¿cuánto se deforma la barra de bronce y cuánto se deforma la barra de acero? Y entonces, eso es básicamente lo que yo estoy diciendo, y calculando el esfuerzo que hay aquí, es decir, cuál es el efecto que hay en el acero y cuál es el efecto que hay en el bronce. Entonces, para yo hacer eso tengo que dar cortes. Entonces, ¿dónde yo doy corte? Realmente yo doy corte en cada uno de los elementos. O sea, primero tengo que comprobar el equilibrio, eso es importante. Porque si eso no está en equilibrio, no lo puedo resolver por la estática. Tengo que utilizar otros medios. Entonces, siempre lo primero que usted tiene que comprobar es el equilibrio. Entonces, ¿qué significa el equilibrio? Que la sumatoria de las fuerzas sobre ese sistema es igual a 0. Entonces, ya. ¿Cómo comprobamos el equilibrio? Pero si tú te fijas, o sea, si ustedes se fijan, miren lo que pasa acá. Lo que pasa es que yo le estoy dando solamente un valor a una fuerza. Esta no tiene. Entonces ya, como yo sé que eso está en equilibrio, yo calculo entonces a través de la ecuación de la estática esa fuerza F2. ¿A qué es igual esa fuerza F2? Bueno, digo, sumatoria de fuerza en X igual 0. Entonces esto está hacia la izquierda, menos F2 más F1, que es 19.500, es igual 0. Entonces de F2 a F2. Ya yo sé que esas dos fuerzas tienen que ser iguales porque el sistema solamente tiene una sola fuerza aplicada. Entonces ya, por donde quiera que yo mire, eso tiene 19.500, eso es 19.500, eso es 19.500. Entonces, ¿qué hago? Aplico un corte en el bronce, que es el corte 1-1, y aplico un corte en el acero, que es el 2-2. Empezamos por el bronce. Yo empiezo siempre a dar corte de izquierda a derecha, es decir, yo avanzo desde acá hasta allá. Entonces, doy un corte 1-1. Cuando yo doy un corte, yo represento entonces una fuerza en ese elemento, o sea, analizo la fuerza interna que está afectando ese elemento. Entonces, esa fuerza siempre la coloco, fíjense, siempre la coloco, la fuerza del corte, siempre la coloco realmente como saliendo, siempre la coloco saliendo. Eso me permite a mí sumar.
Entonces, ya. El primer corte sería desde 0 hasta la longitud que tiene la barra de bronce, que es de 30. Entonces ahí represento las fuerzas que actúan sobre ella. ¿Cuáles son? F2 y P1. Entonces F2 menos F2 porque va a la izquierda más P1 da 0. Y de ahí despeja P1. P1 es una fuerza interna. Entonces calculo el esfuerzo. Digo que el esfuerzo en la barra de bronce sería la P de bronce sobre el área de bronce, pero el P de bronce es P1. Entonces eso es 19.500 entre el área de bronce, que es 2 pulgadas cuadradas. Eso me da 9.750. Calculo la deformación, que P por L sobre A por E en el bronce. Y eso entonces, realmente 19.500 por 30, entre 2 por 15, por día a la 3. Entonces eso me da realmente ya la deformación en que en la barra de bronce. Fíjense que me da 0.0195 pulgadas. La deformación unitaria sería esa deformación entre su longitud. Ya. Voy entonces al segundo corte. Corto la barra de bronce y le pongo un P2, que es una fuerza interna. Compruebo el equilibrio. Aquí es igual P2, lo mismo, sumatorio de Ftx igual 0, positivo hacia la derecha. P2 menos P2 igual 0. De ahí despejo a P2. P2 me da 19.500. Entonces calculo el esfuerzo en el acero, que sería entonces 19.500 entre 1 pulgada cuadrada. Y eso me da 19.500. Libras sobre pulgada cuadrada, que es P6. Calculo la deformación del acero, que es ¿quién? Sería la fuerza en el acero por la longitud del acero entre el área del acero por el E del acero. 19.500 por 20, 1 pulgada por 30.000 por día a la 3. Eso me da 0.03. Me piden la deformación total. La deformación unitaria en el acero es deformación en el acero entre la longitud del acero. 6.5 por día a la menos 4. Deformación total. Deformación en el bronce más deformación en el acero. Eso da, sumo estas dos cosas. Y la longitud total sería la suma de ellas de 30. La longitud del bronce más la longitud del acero más la deformación total. Y eso es lo que da la longitud ya total. Eso significa que eso va a crecer. ¿Qué es lo que crece eso? Si ustedes se fijan, si esto yo lo multiplico, eso 32 milésimas de pulgada. Eso es lo que crece realmente ese sistema. Lo que manejan equipos como el micrómetro y eso. Bien. Entonces vamos al otro problema, al segundo problema, que es, en vez de yo ponerle ahora fuerzas axiales, yo le puse entonces polea. Estas son poleas. Y todo el mundo sabe que una polea realmente, yo tengo una banda por acá, o tengo realmente una cuerda de un lado y una cuerda de otro lado. Entonces esas son poleas. Pero imaginémonos que sean poleas, por ejemplo, de un equipo, o sea, de un eje. Entonces, ¿qué me están diciendo? Miren, para la flecha, ¿por qué se llama flecha? Porque si yo tengo un eje que gira, es una flecha. En mecánica, un eje que gira es una flecha. Entonces dice, para la flecha mostrada de acero y que gira a 200 RPM, eso está diciendo realmente que es la velocidad de giro a 200 RPM. ¿Qué es velocidad de giro, señores? Es el medidor que ustedes tienen cuando van en un carro, en su carro, que está al lado de la velocidad lineal. O sea, de esa velocidad 20, 250, ustedes ven entonces uno que dice 1000, 2000, 3000 y tiene una zona roja por encima de posiblemente los 5000 RPM. Eso es revoluciones por minuto. Eso significa una vuelta, que es una revolución en un minuto. Aquí están diciendo que ese eje da 200 vueltas en un minuto. O sea, 200 revoluciones en un minuto. Eso es RPM. O sea, eso es revoluciones por minuto. Eso es 200 vueltas en un minuto. Da ese eje. O sea, eso está girando 200 veces en un minuto lo hace. Bien, entonces dice, determinar el momento en cada polea, comprobar el equilibrio, momento torsor en cada sección de la flecha, o sea, cada sección en cada pedazo de la flecha, el esfuerzo máximo en cada sección es esta parte, esa sección, la AB, la BC, la CD, o sea, el eje. Deformación en cada sección, fíjense que aquí, en vez de yo decir en el bronce o en el acero, aquí me lo están diciendo realmente la deformación, pero esa deformación no es una deformación delta, sino una deformación phi, o sea, que es una deformación realmente angular. Me están diciendo la potencia en cada sección y el ángulo total de deformación. Fíjense que allá yo le buscaba el ángulo de la deformación total, que es la delta total. Aquí yo lo que yo quiero es un ángulo de deformación total, porque yo lo que estoy mirando es la deformación.
Entonces lo mismo, aquí lo único que yo lo que tengo es la misma dinámica que tenemos, lo único que en vez de yo tener fuerza, aquí lo que tengo son momentos. Pero ¿qué pasa? Empezamos entonces con la solución, digo. Entonces, momento en cada polea. Debemos recordar entonces, porque lo vimos, que momento era fuerza por distancia. Donde de la distancia, en este caso, al centro de la polea. Es decir, ¿qué pasa? Lo que yo calculo realmente un momento, y ese momento yo lo calculo en el centro, con respecto a cada polea, al punto O. Eso sería yo multiplicar la fuerza por ¿quién? Por el radio. Porque el total de extremo a extremo realmente me da el diámetro. Entonces a mí lo que me interesa es al centro. Entonces eso sería radio. Entonces, ¿qué digo? Como hay dos fuerzas, esta genera momentos, dos momentos. Entonces, el momento sería, ¿cómo yo calculo ese momento realmente? Porque tengo dos fuerzas. Si ustedes se fijan, aquí hay una fuerza de 5.400 y aquí hay una de 1.000. Aquí hay una de 5.050 en esta polea y aquí una de 2.000. Aquí hay una de 3.000, aquí una de 2.000. Aquí hay una de 1.900 y otra de 1.000. Entonces yo digo, momento sería la fuerza mayor menos la fuerza menor por el radio. R es el radio. El sentido de la fuerza mayor determina el sentido del momento. Es decir, si esta fuerza, o sea, está acá, hace un sentido como horario. Esta produce un sentido antihorario. Entonces, quien prevalece realmente sería la fuerza mayor. Entonces, en este caso, el sentido sería horario, porque esta fuerza realmente produce un sentido horario y esta produce un sentido de rotación antihorario. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense, el sentido de giro positivo siempre será cuando trabajamos eje, sería antihorario. Y eso yo lo determino a través de la regla de la mano derecha. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a calcular al momento de torsor, yo lo puedo llamar MT o T. Entonces, como voy a calcular para A, sería MTA o TA. Entonces, el momento de torsor en A sería ¿quién? 5.400 libras menos 1.000 libras. Esa es la diferencia de la fuerza que tengo. Por 12. Entonces, realmente, ¿qué es 12? 12 es, si ustedes se fijan, es radio. 12 pulgadas. La dos rayitas esta significa pulgada. Una rayita significa pie. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense que para cada polea calculo el momento. Entonces, se me da el primer momento en la polea 52.800. Si ustedes se fijan, como 5.400 produce un giro horario, entonces lo represento así, horario. Fíjense, acá está el giro. Me voy a la polea B. ¿Qué polea B tiene? ¿Qué tengo en la polea B? Fíjense, en la polea B tengo dos fuerzas, 5.050 y 2.000. Entonces hago la diferencia, 5.050 menos 2.000 por 12 libras. Eso me da 36.600 libras pulgadas. Entonces veo cómo gira la fuerza mayor. La fuerza mayor veo acá, ¿qué produce? Produce un giro antihorario. Entonces fíjense, esta fuerza gira a través de B antihorario. Esta gira a través de B de manera horaria. Entonces la que prevalece realmente es la mayor. Entonces el sentido de esa polea sería antihorario. Y así para la C, tengo una diferencia, 3.000 libras menos 2.000 libras por 9 pulgadas, que es el radio de la polea. Eso me da 9.000 libras pulgadas. Sentido antihorario. Y tengo entonces en la polea C 19.900 menos 1.000 por 8 de radio, suma de 7.200. Entonces fíjense que yo tengo 1, 2, 3 y 4 momentos. Entonces yo debo comprobar el equilibrio antes de empezar a trabajar. ¿Qué digo? Vamos a ver. O sea, la sumatoria de momentos que yo tengo realmente debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos TA más TB más TC. ¿Por qué menos TA? Menos TA es sentido horario. Y yo he dicho que los sentidos positivos son antihorarios. Entonces, eso me da menos TA más TB más TC más TD igual 0. Yo sumo. Menos 52.800 más 36.000 más 9.000 más 7.200, eso me da entonces 0. 0 es idéntico a 0. ¿Qué significa? Que ese sistema está en equilibrio. Si está en equilibrio ya lo puedo empezar a analizar. Entonces lo mismo. Entonces,
¿qué me pide? Momento torsor en cada sección. La sección son, por ejemplo, yo tengo aquí 4 secciones. Fíjense, la sección AB, perdón, 3 secciones. La sección AB, BC y CD. O sea, me piden que pase en ese eje, que pase en ese eje, que pase en ese eje. Entonces, ya empiezo. Vamos a analizarlo internamente. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué estamos diciendo? Yo lo que le estoy diciendo acá es sección AB. Entonces doy un primer corte entre la polea A y la polea B. Entonces ese corte va desde 0 a 8 pies. Eso lo vemos acá. Yo estoy dando un corte acá entre 0, suponiendo que inicio siempre a la izquierda, entonces hasta acá, que es B, y eso da 8 de longitud. Entonces esa es la longitud, es el intervalo de corte. Es decir, yo estoy cortando cualquier cosa que pase entre 0, eso es el efecto, entre 0 y 8. Entonces aquí, en vez de yo sumar fuerza, lo que hago es que sumo realmente momento. Y digo, entonces, sumatoria de momento, torso es igual a 0, en el punto 1, 1, que es esto. Entonces, ¿qué tengo? Recuérdense, positivo es sentido antihorario. Entonces, TA gira, sentido antihorario, horario es menos TA. Pero TB gira, sentido antihorario, entonces es como, es positivo. Entonces me da que TA menos TA más TAB me da entonces 0. De ahí despejo a TAB, que es el momento torsor en la sección AB. Eso me da igual a TA. Pero TA es el momento en la polea A, y eso el momento de la polea A es 52.800 libras pulgadas. Esa es la fuerza, por ejemplo, en el acero. Esa es la fuerza equivalente a la fuerza en el bronce, lo que hicimos. Aquí lo que pasa es que es un momento, no es una fuerza, sino es un momento. Entonces, ¿qué tengo? Calculo el esfuerzo cortante máximo en AB. Fíjense, allí yo calculé el esfuerzo sigma, que era P sobre A. Aquí debo calcular el esfuerzo cortante. ¿Con qué? Con la fórmula que vimos. Tau, el momento torsor T por C sobre J. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. J es una fórmula. ¿Qué es esta fórmula? J, por ejemplo, en el caso de la parte AB sería pi por el diámetro AB. El diámetro AB no de la polea, sino realmente el diámetro AB de quién, del eje, de este diámetro. Fíjense, entre AB yo le estoy diciendo que el diámetro de ese eje serían 3 pulgadas. Es el diámetro que va de ese tubo, de ahí hasta acá. Entonces, ¿entre quién? Eso sería entre 32. Es una fórmula. ¿Qué pasa? El esfuerzo máximo realmente, si yo lo voy a hacer de manera literal acá. Miren, yo tengo el esfuerzo máximo entre A y B, sería el momento entre A y B por el, como C se produce en el extremo, entonces realmente yo tengo que el extremo es el radio, eso sería DAB sobre 2. ¿Por qué? Por J, que es el momento polar de inercia, que es pi diámetro a la 4 sobre 32. Si ustedes hacemos esta simplificación, DAB se me va arriba y me queda abajo un DAB a la 3. Entonces, el 2, este 32 sube al numerador y este 2 baja al denominador. Y me queda 32 entre 2 me da 16. Es decir, el esfuerzo siempre constante va a ser, en una sección maciza, va a ser 16 momentos torsor entre pi diámetro cubo. Entonces aplico esa fórmula ya simplificada. 16, el TAB, que es 52.800 libras pulgadas, entre pi por el diámetro AB, que es el diámetro de ese eje, que es 3 pulgadas cúbicas. Resuelvo ese asunto y me dice que el esfuerzo máximo es 9.959.563 libras pulgadas cuadradas. Ya, conseguir el esfuerzo. Voy a calcular la deformación ahora. Fíjense que eso es phi. Phi sería TAB por LAB entre JAB por GAB, que es el módulo de elasticidad del esfuerzo cortante. Entonces aquí calculo ese JAB, que sería pi TAB a la 4 sobre 32. JAB sería pi por 3 pulgadas a la 4 sobre 32. Eso me da 7.952 pulgadas a la 4. Entonces, phi, que es el ángulo, voy a calcular es un ángulo, aquí no una longitud, sino un ángulo. Sería 52.800 libras pulgadas por la longitud. Fíjense que la longitud es 8 pies, pero eso para llevar la pulgada la multiplico por 12. ¿Entre quién? Entre JAB, que es 7.952 pulgadas a la 4. ¿Por qué?
por G del acero, que es un dato que se lo doy. Fíjense que el G del acero es 12.000 kilos. Entonces eso es 12.000 kilolibras pulgada cuadrada. Entonces si yo hago la simplificación, eso me da la multiplicación arriba y abajo y divido, entonces me da phi AB 0 sería 0.0531 radianes. Pero yo eso radianes no lo conozco bien, yo lo que sé de grado, entonces yo digo, hago la conversión aquí, 2 pi radianes es 360 grados, o lo que es lo mismo, es decir, pi radianes es ¿quién? Es 180 grados. Lo que estoy diciendo, una revolución, o sea, si yo agarro esa revolución, ese perímetro, entonces sumo una vuelta, 2 pi radianes me da 360. Pi radianes me da entonces ¿cuánto? 180. Entonces lo hago con 2 pi radianes, que entonces hago una simple regla de 3. Yo sé que 2 pi radianes es 360. Entonces, ¿cuántos radianes yo tengo? Tengo 0.0531 radianes. Eso me da X. Y de ahí multiplico esto en cruz. Es decir, eso es multiplicar tú 0.0531 por 360 y dividirlo entre 2 pi. Y eso te da entonces en grado. Eso significa que lo que se deforma, imagínense que usted tenga una canquiña en A y en B. Entonces, cuando usted aplica ese esfuerzo, ese torsor, ¿de cuánto usted lo está aplicando? De 58.000 libras pulgadas. Ese eje se va a deformar en acero 3 grados, 3.043 grados. Pero vamos a ver la potencia que se produce ahí, que se transmite ese eje. La potencia que es capaz de transmitir ese eje. Aquí aplico entonces la fórmula. Como estoy trabajando en el sistema inglés, eso es potencia AB sería el momento AB por el número de revoluciones AB sobre 63.000. Como ese eje gira a 200 RPM, tengo 52.800 libras por 200 RPM entre 63.000, que es una constante. Y eso me da 167.62 HP. Eso significa que yo le puedo sacar ese eje. Ese eje está transmitiendo entre A y B una potencia de 167.62 HP. ¿Qué pasa? Ya terminé ¿con quién? Con la sesión AB. Voy a la sesión BC. ¿Dónde está la sesión BC? Fíjense, la sesión BC es este corte acá, entre B y C. Acá, que sería el corte 2,2. Esto es B y C. Hago lo mismo. Doy un corte entre B y C. ¿Cuál sería ese corte? Fíjense, este corte sería ¿quién? Este corte. Estoy aquí dando que es 2,2. Aquí tengo entonces la rueda A, la polea A, tengo la polea B. La polea A tiene un sentido de giro, la polea B tiene un momento que tiene un sentido de giro y tiene un momento en B que tiene otro sentido de giro. Entonces, ¿qué digo? Lo mismo. Sumatoria y momento torsor en 2,2 es 0. Positivo, sentido antihorario. Entonces, este torque es horario, es negativo. Este torque es antihorario, es positivo, más el torque que yo tengo interno, que es BC, es positivo porque es antihorario. Eso me da 0. ¿Qué digo de acá? Despejo entonces al torque en BC. El torque en BC sería el torque en A menos el torque en B. Entonces eso me da el torque en A 52.800 libras pulgada menos el torque en B, que es 36.600 libras, me da 16.200 libras pulgada. Ese es el torque en BC. Si ustedes se fijan, ese torque realmente es la suma de estos dos torques. Ese torque es la suma de ese torque, del torque que yo tengo en B y en C. O sea, lo que transmite ese eje, ese torque que se produce acá y ese torque que se produce acá. Que no es más que ¿quién? Que la suma de 9.000 más 7.200. Entonces ya yo tengo el torque en BC. Ya. Conseguí el torque en BC. ¿Qué es esto? 19.200 libras pulgadas. Calculo el esfuerzo. Lo mismo. Aplico mi fórmula. El esfuerzo máximo sería 16 TBC sobre pi diámetro BC al cubo. Eso me da 16 por 16.200 sobre ese eje tiene ¿cuántas pulgadas de diámetro? Ese eje tiene, fíjense acá, se lo marco acá arriba, en el eje tiene 2 pulgadas. Miren, esa partecita de ahí mide 2 pulgadas, tiene un diámetro de 2 pulgadas. Entonces, ya calculo acá
2 pulgadas al cubo. Eso me da entonces, ¿cuánto? 10.313.240 libras pulgada cuadrada. Calculo la deformación en BC, lo mismo. Phi BC sería TBC, LBC, JBC entre GBC. Entonces calculo el momento polar de inercia de la parte BC. Eso es pi por el diámetro a la 4 sobre 32. Eso da 1.571 pulgadas a la 4. Sustituyo. Phi BC es 16.200 libras pulgadas. ¿Por quién? Por 4. La longitud de ese eje entre B y C, fíjense acá, la longitud entre B y C, la longitud entre B y C es 4 pulgadas. Entonces, perdón, 4 pies. Entonces, esos pies los convierto yo entre quién? Lo multiplicando por qué? Por 12. Que eso es lo que pasa acá. Fíjense, 4 por 12. Entonces, entre el J, entonces calculo el J. ¿Cuánto es el J? Pi diámetro CD a la 4 sobre 32. Perdón, yo estoy en cuanto en BC. Estoy en BC. 1.571. Entonces, esto es Phi BC, 16.200 por 4 por 12, entre 1.571 pulgada a la 4 por el G, que es 12.000, porque es el mismo material, eso es el del acero. 12.000 kilos libras pulgada cuadrada. Eso me da entonces Phi BC 0.0412 radian. Lo convierto en grado. 2 pi radianes es 360. Entonces 0.0412 radianes es X. Y eso es multiplicar en cruz. O sea, eso es multiplicar 0.0412 radianes por 360 entre 2 pi radianes. Se va a cancelar los radianes y eso es dividir eso, multiplicarlo y dividirlo entre 2 pi. Y eso da que Phi BC es 2.361 grados. Eso es lo que se deforma esa parte, la parte BC. Vamos a calcular entonces la potencia BC. La potencia BC sería el momento BC por la velocidad de rotación entre 63.000. Entonces, la potencia BC sería 16.200 por 200 entre 63.000. Y eso me da 51.429 HP. Y ya por último, voy a calcular entonces la sección CD. Lo que pasa en la sección CD. Coloco la polea A, la polea B, la polea C y doy el corte entonces entre C y D. Lo mismo. Coloco entonces los torques en los sentidos que están. El torque AB en ese giro, el torque B, el torque A en ese giro, el torque B con ese giro, el torque C con ese giro. Y el torque CD, sentido positivo, que es antihorario. Compruebo el equilibrio. Menos TA, sentido antihorario. Entonces, más TB, sentido horario, menos TA. TB sería sentido antihorario positivo. TC sería sentido antihorario positivo. Y este CD es sentido antihorario positivo. Eso da 0. De ahí despejo aquí al torque en CD. Y eso es TA menos TB menos TC. Entonces TCD 52.800 menos 36.600 menos 9.000. Eso me da el TCD 7.200. Si ustedes se fijan, son curiosos. Es el torque en la última polea. Fíjense, el torque en la última polea, que es TD, es 7.200. Entonces tiene que ser así, porque si yo doy un corte, empiezo haciendo corte desde derecha a izquierda, aquí en lo que hay este corte, que serían ya los 7.200 acá. Entonces, eso significa que está bien. Calculé entonces el TCD ya. El TCD, entonces calculo el esfuerzo. Esfuerzo cortante en CD sería máximo 16 TCD sobre pi diámetro CD al cubo. 16 por 7.200 entre el pi. El diámetro de ese eje es 1.5 pulgadas. Eso al cubo me da entonces 10.864.98. La deformación en la sección CD, lo mismo, aplico mi fórmula. Phi CD es TCD, LCD, JCD, GCD. Entonces JCD la calculo con el momento polar para ese diámetro.
Entonces eso es 1.5 a la 4 entre 32 por pi. Eso da 0.0497. Y entonces como esa longitud CD mide 4 pulgadas, 4 pies, lo lleva pulgada por 12. Como el G es 12.000 kilos, queda igual. Entonces phi CD me da 0.579 radianes. Lo convierto entonces a grados. Entonces eso me da 3.32C. Calculo la potencia TCD por NCD entre 63.000. Eso me da entonces 22.857 HP. Y el ángulo total, calculo el ángulo total AD, que es el total que yo tengo entre la polea A y la polea D, sería el ángulo entre AB, el ángulo entre BC, el ángulo entre C y D. Eso es sumarlo, esos ángulos. Y me da entonces ya 6 grados. Eso significa que por la aplicación de esas fuerzas en esas poleas, realmente ese eje se va a deformar total, la deformación. Eso yo agarrándolo en A y mirándolo en D, 6 grados. Y ahí, señores, está el problema resuelto.